Amigos, un saludo muy especial a Albeiro Patiño Wills de Salambo Editorial. En este post te voy a contar en qué consiste la estructura de la novela en 3 actos que la definió Aristóteles hace ya más de 2000 años y todavía sigue vigente, porque libros y películas, incluso obras de teatro, hoy en día todavía obedecen a este modelo. Vamos entonces a mirar de qué se trata. La estructura de la novela en 3 actos plantea que en un primer acto se realiza una introducción de la novela y que por lo tanto se debía hacer en esta un planteamiento de los hechos que se van a suceder en la historia. En el segundo acto se realiza el desarrollo y por lo tanto es allí donde sucede el nudo, el conflicto principal o central. Y el tercer acto es el desenlace donde todo se resuelve. Pero vamos a mirar un poco más en detalle ese primer acto. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el mundo de la historia. Este puede ser una habitación, puede ser una casa, un barrio, un pueblo, o puede ser una gran ciudad. Lo importante es que ubiquemos al lector donde se van a dar esos hechos para que él más o menos también se ambiente y se ubique dentro de la historia. Seguidamente vamos a presentar a los personajes principales. Esto lo haremos mediante alguna escena o dos mediante las cuales pongamos a actuar a los personajes en algunas situaciones particulares. Desde ese momento mostremos quiénes son y más o menos de qué forma se comportan. Eventualmente podemos encontrar perfiles y esos perfiles pueden decir, por decir cualquier cosa, que el papá es el hombre testarudo, el hombre que siempre tiene la razón, la mamá es la relajada. Y una de las hijas es la que siempre está poniendo quejas y la otra es la que siempre está hablando por teléfono con el novio. Miren que ya con esa orientación que damos alrededor de los personajes, ya más o menos tenemos claro qué es lo que va a suceder en el resto de la historia, al menos con respecto a lo que tiene que ver con ese comportamiento de los personajes. Luego se plantea el conflicto central. Hay algo que rompe la monotonía con la que se viene desarrollando esa o esas 2 escenas de las que habíamos hablado. Algo que le dice a los personajes, aquí tiene que hacerse algo, aquí tiene que romperse el ciclo normal de sus vidas, y ustedes tendrán que tomar la decisión de si asumen el compromiso de tomar acción para que su vida vuelva a ser la que era hasta ahora, o si simplemente renuncian. Para que haya novela, ellos como personajes tienen que aceptar ese reto que se plantea. En el segundo acto, que es ya propiamente el desarrollo de la novela, que es donde también a su vez se desarrolla el nudo, lo primero que hacemos es entrar a los personajes propiamente en el conflicto. Es decir, ellos ya van a empezar a darse cuenta cuál es ese nuevo mundo o esas nuevas situaciones a los que se les está llevando a medida que avanza la historia. Y los personajes, por lo tanto, pues se van a enfrentar a una cantidad de obstáculos. Observen que normalmente, para que la historia se desarrolle, el personaje tiene que ir de un punto A a un punto B. Y a lo largo de ese trayecto, desde ese punto A a ese punto B, suceden una cantidad de cosas. En algún momento alguien le obstaculiza el paso al personaje principal, pero cuando resuelve ese primer obstáculo, normalmente pasa otro. Tenía que sacar plata en el cajero, pero el cajero no funcionó. Y luego de que resuelve ese, entonces aparece otro. Iban en el carro y al carro se le acabó la gasolina. Esos son los obstáculos. Habrá que ingeniársela para que los obstáculos sean cada vez más complejos, planteen mayores retos a los personajes y la historia cada vez se vaya volviendo más interesante. Al final de ese desarrollo, pues entonces se presenta lo que es propiamente el clímax. El clímax es esa situación de tensión máxima a la que tiene que llegar la novela, en la cual los protagonistas se ven comprometidos en la mayor complejidad. Seguramente ahí los vamos a ver completamente en su esencia, sabiendo quién es el valiente, quién es el cobarde, quién es el que toma acción y quién es el que se queda paralizado. No vamos a desarrollar el conflicto ahí, sino que vamos a entrar a los personajes en ese conflicto. El tercer acto, que es el desenlace o la resolución, es donde
ese conflicto que había empezado en el segundo acto se resuelve. Ahora, para resolverlo, obviamente tendrá que suceder algo. Normalmente en las novelas termina como vencedor el protagonista, aunque eso no es regla general. A Rambo lo ponemos a pelear con el ruso y en lo que es el desarrollo del conflicto a Rambo le dan toda una paliza. Pero cuando ya decimos que se resuelve el conflicto es porque Rambo finalmente se sobrepone a todas las dificultades que se le presentan y finalmente termina noqueando al ruso. Aquí se muestran a su vez las consecuencias de las acciones. Por decir algo, si en una novela estamos hablando de que a lo largo de todas las dificultades que se le presentan a un hombre para conseguir el amor de la mujer que quiere conquistar, siempre lo que obtiene son portazos, negativas, la ausencia de la mujer, pues en este punto del tercer acto es donde ya finalmente la mujer cede a esa conquista y termina por aceptar tener una relación con él. Eso es una consecuencia de todo lo que ha hecho el hombre para que ella finalmente acepte un compromiso con él. El siguiente punto es que se ofrece una conclusión satisfactoria. Esto es muy importante decirlo, de alguna manera está relacionada con el punto anterior. Si seguimos haciendo el análisis de lo que constituye la estructura de la novela en 3 actos, vemos que se relaciona mucho de esto que se plantea para la novela con lo que también sucede en la estructura en las obras de teatro y en las películas que vemos en cine. Los 3 actos siguen siendo un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Ahora bien, una regla que se trata de cumplir, pero que tampoco es camisa de fuerza, es que durante el planteamiento se desarrolla el 25% de la novela, de la historia. Hay novelas que podrían desarrollarse este planteamiento en mucho más o quizás en muchísimo menos. Pero esto es una guía que le sirve sobre todo a las personas que no tienen el dominio de lo que es la técnica de la narración, a que se rijan por algo, y ese algo es estos porcentajes aproximados. Luego el desarrollo se realiza en el 50% y el desenlace finalmente se toma el otro 25%. Ahora, cuando pensamos en una novela que se lleva unas 120 páginas, nos damos cuenta de que, según lo anterior, el primer acto iría desde la página 1 más o menos hasta la página 30. El segundo acto iría desde la página 31 hasta la página 90 y el tercer acto iría desde la página 91 hasta la página 120. Si ya estamos hablando de cine y de teatro, pues estos valores que en este momento se están dando en páginas, pues seguramente habrá que traducirlos en tiempo. Pero como finalmente tanto la novela como el guión de cine, como la tabla de teatro se escriben, pues eso habrá que traducirlo también finalmente a páginas. Y lo que nos están diciendo aquí es que esta es la proporción que guardan entre los distintos actos. Como ya hemos hablado, pues hay una serie de conflictos que se presentan. Hablamos del primer conflicto, que para el efecto es el disparador de todo lo que sucede a lo largo de la historia. Sucede un poco antes de terminar el primer acto, y eso significa más o menos en la página 25 a la página 27. Y ya lo otro es el segundo nudo de la trama, es decir, es cuando empieza el clímax, que decíamos que sucede al final del segundo acto. Eso se da más o menos en la página 85 a 90, si seguimos haciendo el ejercicio, pensando en una novela o en una historia que se gasta unas 120 páginas para completarse. Muy importante que tengan en cuenta estos parámetros, porque a veces las personas que apenas están empezando se confunden, no saben en qué momento empezar a desarrollar propiamente el nudo de la historia, o en qué momento y con qué tipo de situaciones o escenas empezar a desarrollar el tercer acto de la historia. No es más por el día de hoy. Creo que si aplican estos criterios van a tener unas muy buenas herramientas para que puedan avanzar en sus proyectos de creación literaria. Nos vemos en un próximo espacio. Chao, chao.